Buenos alumnos, el día de hoy vamos a hablar sobre el examen físico del abdomen y el examen regional del hígado y del vaso. Para realizar el examen semiológico del abdomen debemos tener puntos referenciales, los cuales nos van a permitir a nosotros al momento de describir y de localizar realmente la lesión o dónde está el compromiso en el abdomen. Debemos recordar, ¿no? Primero es el apéndice sifoides, reconocer el reborde costal, la línea media, el ombligo, la espina ilíaca anterosuperior y el borde superior del pubis, lo cual estas referencias también nos van a permitir localizar dónde inicia el abdomen y dónde termina, ¿no? Mismo de conocer cuáles son los límites que van a circunscribir el abdomen, también debemos reconocer ciertas zonas que se van a formar justamente al nosotros realizar una división topográfica y que se va a seguir 9 regiones topográficas básicamente y que debemos conocer para poder determinar en qué zona se encuentra tal órgano y cuál podría ser la afección de esta. Entonces, estas 9 zonas topográficas que se van a dar, se van a conseguir al trazar nosotros las líneas medios claviculares hacia la línea inferior de la cresta ilíaca. Estas líneas van a ser verticales y 2 líneas horizontales que van a pasar por debajo del reborde costal, tanto derecho como izquierdo, y la segunda que va a pasar por el límite superior de las crestas ilíacas. Entonces, a través de estas líneas se van a formar 9 cuadrantes. 1, el hipocondrio derecho. 2, el epigastrio. 3, el hipocondrio izquierdo. 4, el flanco derecho. 5, la zona umbilical. 6, el flanco izquierdo. 7, la fosa ilíaca derecha. 8, el hipogastrio. Y 9, la fosa ilíaca izquierda. Y dentro de esta división topográfica, cada cuadrante va a tener específicamente la presencia de ciertos órganos que nosotros debemos aprender y tener en cuenta al momento que hacemos la evaluación. Para el abdomen, entonces, tendremos y haremos uso básicamente de nuestras técnicas exploratorias. Y dentro de ella empezaremos con la inspección, en la cual nosotros vamos a poder tomar datos de la forma, el tamaño, la simetría, cómo está la pared, la integridad de la pared abdominal, si hay alguna deformación, si hay depresiones, si hay prominencias, cómo está el estado de la piel, el sistema piloso, las características del ombligo, las características si hay presencia de alguna cicatriz que nos esté indicando si ha habido algún trauma o ha habido alguna cirugía previa, presencia de estrías, presencia de circulación colateral que nos puede estar indicando que el paciente presente alguna patología importante y que sea netamente abdominal. Vamos a poder observar también los movimientos, tanto respiratorios, circulatorios, movimientos nerviosos, si hay alguna alteración, digestivos, o si el paciente es mujer y está en estado de gravidez, también podemos observar los movimientos fetales. Otro de los datos que también vamos a poder obtener a través de la inspección va a ser el tipo de abdomen, ¿no?, que presenta nuestro paciente. Vamos a poder ver abdomen pantológicos, ¿no?, como son los abdomen globoso, donde podemos observar nosotros la imagen, donde vamos a ver un aumento del perímetro intraabdominal o perímetro abdominal con protrusión de la cicatriz umbilical y que lo vamos a ver básicamente y lo podemos ver muy frecuentemente en los casos de pacientes que están en estado de gravidez o embarazo, pacientes con tumoraciones intraabdominales,
pacientes que tienen quistes de ovario grandes, prominentes, pacientes con ascitis, ¿no? En este tipo de abdomen vamos a ver sobre todo que lo que va a condicionar esta forma de abdomen es el aumento de la presión intraabdominal. Otro de los abdómenes que debemos tener en cuenta es el abdomen en batracio, ¿no? Donde se ve un abdomen que pierde el tono anterolateral del vientre y vemos de que va a haber mayor diámetro, sobre todo un diámetro más que todo horizontal, ¿no? Ese se va a ver aumentado. Entonces, ¿se presenta en qué tipo de pacientes? En pacientes ancianos, pacientes obesos, pacientes que han tenido múltiples embarazos, las grandes multíparas, ¿no? Paciente en decúbito dorsal, vamos a ver esta distensión, este tipo de abdomen. El tercer tipo de abdomen es el abdomen en batea, que se va a caracterizar por una cicatriz umbilical que va a estar retraída. Retraída, pero va a estar presente, porque vamos a ver en otros exámenes, cuando examinemos, que hay pacientes que tienen ausencia de la cicatriz umbilical. En este abdomen en batea nosotros vemos cicatriz umbilical retraída, pérdida del tejido celular y de la masa muscular. Se van a poder observar salientes o las prominencias óseas tanto del reborde costal como de la cresta ilíaca. Vamos a ver también que estas pacientes van a tener una piel seca, deshidratada, los pliegues cutáneos van a estar presentes. Y lo vamos a ver característicamente en pacientes que presentan desnutrición, neoplasias avanzadas, infecciones crónicas. Pacientes que tienen gran consumo. Debemos acostumbrarnos de que podemos hacer el examen del abdomen de manera anterior, pero también la debemos realizar de manera lateral, lo cual nos va a permitir observar diferentes perfiles en nuestro paciente y ver algo que no lo podemos ver anteriormente, sí lo podemos observar de manera lateral, como una simetría, una sobreelevación en alguna parte de uno de los cuadrantes ya anteriormente mencionados. Había dicho, también en la inspección vamos a poder observar el tipo de cicatriz y recordemos de que hay cicatrices que son características y nos van a indicar qué tipo de cirugía ha tenido nuestro paciente, sin que él nos diga o nos dé ese antecedente, ¿no? Por decir, tenemos la incisión de Kocher, que se va a localizar por debajo del borde costal derecho, ¿no? Y que se utilizaba mucho para hacer las colecistectomías abiertas, la incisión de Pfannenstein convexa por encima de las incisiones pubis, que mayormente se usa para las cesáreas, o cirugías pélvicas, como son las histerectomías o ferectomías. La incisión supraumbilical, que es una incisión que se ubica en la línea media y que va desde el apéndice tifoides hasta el ombligo. La incisión de McBurney, que se encuentra por encima de la espina ilíaca anterosuperior, básicamente derecha, y que mayormente la usábamos para apendicectomías. La incisión paramedial, paralela a la línea media alba. La incisión inguinal, que se utiliza mucho para las hernioplastías. La incisión infraumbilical, que va desde la línea, que se ubica en la línea media y que va desde el ombligo hasta la pubis y que se puede ver en pacientes que se les hace laparotomías exploratorias, ¿no? Muy bien. Otro de los aspectos que debemos tener en cuenta al momento de la inspección es observar la circulación colateral. Entonces vamos a ver que en lo normal, en un abdomen normal, la circulación mayormente se debe dirigir hacia la cabeza por encima del ombligo y por debajo de este hacia los pies. Mientras que en los casos de hipertensión portal lo que vamos a observar nosotros es esa cabeza de medusa, ¿no? Que es la presencia de venas que se dirigen hacia afuera en forma radial a partir del ombligo, que es la segunda imagen como la podemos saber. Podemos observar
Entonces vemos una circulación centrífuga, ¿no? Y la otra circulación colateral que debemos tener en cuenta es la obstrucción de la vena cava inferior, donde vamos a ver una red venosa más que se va a volver más manifiesta en la raíz de los miembros y a los lados de la pared abdominal, sobre todo cuando el paciente está en posición vertical y que se va a acrecentar sobre todo cuando éste hace esfuerzos, como en la tercera imagen. Otro dato que debemos observar y que debemos ver en la inspección es la presencia del ombligo, que mayormente va a ser umbilicado o plano, si hay alguna inflamación o protrusión de este, o si el ombligo se desplaza hacia arriba por crecimientos intraabdominales o hacia abajo cuando hay ascitis, que es el signo de Tangeron. La pilificación, que es básicamente observar la distribución del vello pubiano y donde nosotros sabemos de que vamos a observar en el hombre la forma o la distribución romboidal que llega hasta el ombligo y en la mujer básicamente la forma triangular y no se va a observar vello en la zona que va desde el pubis hacia el ombligo. Vamos a ver que también vamos a ver de que la base de este triángulo va a estar en la zona del monte de Venus, ¿no? En la zona del hipogastro. Signos de Cullen es también la presencia de una equímesis periumbilical debido a lesión capilar y déficit del complejo protrombínico y que es básicamente un signo de pancreatitis necrohemorrágica o de alguna hepatopatía. Signo de Gray-Turner, que también es la presencia de una equimosis, pero en los flancos y sobre todo en el flanco izquierdo. También debido a una lesión capilar y déficit de complejo protrombínico, que también es un signo de pancreatitis necrohemorrágica o hepatopatía. La segunda técnica exploratoria es la auscultación, donde debemos tomar sobre todo 3 datos. 1. Presencia de ruidos hidroaéreos o no, presencia de roces o fricción y la presencia de los soplos arteriales. En los ruidos hidroaéreos debemos tener en cuenta de que la frecuencia normal va de 5 a 35 por minuto. En las diarreas vamos a ver que hay un aumento en frecuencia e intensidad, o en el hilio paralítico vamos a observar ya una ausencia de la actividad intestinal, es decir, en un minuto no vamos a encontrar ningún ruido hidroaéreo. Mientras que el roce de fricción se va a dar sobre todo en las zonas de hígado y vaso, y la presencia de soplos arteriales se deben de evaluar tanto en la aorta, a nivel renal y a nivel femoral. Los ruidos hidroaéreos o borborismo que se van a dar son los movimientos de los intestinos a medida que se va impulsando el alimento. Es un sonido como cuando pasa algo en una tubería de agua. Estos ruidos hidroaéreos nos van a indicar de que hay un funcionamiento del tubo digestivo y la evaluación se hace a través del estetoscopio. La tercera técnica exploratoria que vamos a utilizar en el examen del abdomen es la palpación. Y debemos tener los mismos cuidados que siempre hemos tenido para cuando llevamos a cabo el examen físico en general. Entonces debemos tener en cuenta que el ambiente debe ser un ambiente tranquilo, un ambiente cálido, para evitar las contracturas que se podrían dar a nivel abdominal por la exposición al frío, ¿no? El paciente debe estar cómodo, la temperatura de las manos del examinador deben ser cálidas para así evitar resistencia o alguna molestia en nuestro paciente. La palpación puede realizarse con posiciones variables de la mano, ¿no? Puede ser manual, bimanual y con las posiciones que ya anteriormente se han explicado, ¿no? Las maniobras de exploración en cuanto a la palpación mayormente deben tener un orden. Entonces, vamos a tratar de llevar un orden adecuado para así no olvidarnos de
evaluar adecuadamente todos los órganos de nuestro abdomen. Primero, debemos tener la palpación, tener el examen de la tensión superficial. Tercero, la palpación del hígado, en el cual nosotros vamos a tratar o mejor dicho, vamos a palpar una masa palpable en la zona del hipocondrio derecho. Y vamos a observar el movimiento de tanto en el momento de la inspiración y de la fuerza expiratoria. Mayormente lo vamos a encontrar o podemos poder palpar el borde inferior a 2 traveses por debajo del reborde costal cuando el paciente realiza una inspiración profunda. En esta imagen nosotros podemos ver de que la palpación siempre se lleva a cabo por el lado derecho y vemos en esta imagen cómo se realiza la palpación de la tensión superficial del abdomen. En esta otra imagen nosotros vemos la palpación ya de una manera bimanual buscando una onda ascítica que va a ser básicamente cuando observamos o cuando tenemos la presunción diagnóstica de que el paciente puede estar presentando un líquido libre en la cavidad peritoneal, ¿no? La onda ascítica en realidad se combinan 2 técnicas exploratorias, tanto la palpación como la percusión. Como ustedes observan, es necesario para realizar esta maniobra el apoyo de un segundo examinador. Entonces, un examinador va a colocar las 2 manos en los flancos del abdomen del paciente y el segundo examinador va a colocar la tercera mano en la línea media abdominal. El examinador que tiene la mano en el flanco derecho va a realizar una pequeña percusión en esta zona, la cual va a realizar, por la presencia del líquido, una onda que va a ser percibida por la palma de la mano del examinador que tiene la palma en el flanco izquierdo. Otro órgano que se debe palpar es el vaso, que en condiciones normales en realidad no se palpa, y lo vamos a poder observar mejor en los videos que les he puesto a continuación. La palpación. El otro orden que se debe seguir es la palpación del ciego, que es, como sabemos, se ubica en la fosa ilíaca derecha. Luego la palpación del colo sigmoides, que se ubica en la fosa ilíaca izquierda. Lo siguiente es la palpación de la curvatura mayor del estómago y del colon transverso. Luego la palpación del riñón, que lo vamos a ver más detenidamente cuando hagamos la parte de semiología renal. Orificios herniarios, puntos dolorosos. También vamos a tener en cuenta de desarrollar la maniobra de Murphy, el bazuqueo gástrico, el signo del témpano, la onda ascítica que ya la hemos hablado y la hemos referido, y la palpación de los linfáticos inguinales. Se va a producir cuando hay una porción de un órgano interno abdominal que protruye hacia la zona externa de la pared abdominal, ¿no? Se va a notar como una protuberancia a través de un segmento que sale debido a una falta o mejor dicho, debido a una debilidad en la pared muscular del abdomen. Mayormente se van a volver reales zonas que en un primer momento son virtuales, ¿no? Dentro de las causas tenemos el debilitamiento desgarro de la pared muscular que cubre realmente la cavidad abdominal y mayormente de una manera, se podría decir, esperable, se va a dar en los casos de embarazo debido a la gran tensión abdominal, a la gran presión intraabdominal que se produce o en caso de la obesidad. Las características, ¿cuáles van a ser?
de estas hernias abdominales van a ser tumoraciones blandas, que pueden presentar dolor o sensibilidad y que se pueden acompañar en algunos casos de vómito, indigestión o estreñimiento. Vómito, indigestión, dolorosas o con sensibilidad cuando ya hay realmente sufrimiento de la víscera que está protruyendo por esta zona. El tratamiento mayormente son de reducción a través de una cirugía reparadora, ¿no? Y son de emergencia cuando ya la víscera que sale por esta zona comienza a tener signos de sufrimiento. ¿Qué quiere decir? Que esta víscera ya comienza a perder irrigación, se puede llegar a infectar y necrosar y dar los cuadros por los cuales los pacientes pueden llegar a nosotros como pseudo-obstrucción o obstrucción intestinal. Que conocemos están las hernias inguinales, que van a ser básicamente, ¿qué cosa? La protrusión de la cavidad abdominal o del contenido abdominal, como son el intestino, por un punto débil del contenido de la zona inguinal, las cuales pueden ser directas o indirectas. Dentro de las directas, este contenido va a pasar a través de una debilidad de la musculatura abdominal y va a protruir en el área justamente del triángulo de Hasselbalch. Se va a apreciar una tumoración ovalada, mayormente van a ser reductibles y algunas veces pueden ingresar este contenido hacia la zona del escroto, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Por qué razón va a venir el paciente? El paciente te va a decir o nos va a referir, mejor dicho, que le ha aumentado el volumen del escroto, que primero sentía una tumoración a nivel inguinal, pero que luego ha observado de que ahora el escroto de ese lado ha aumentado de tamaño. Indirecta, cuando el contenido de esta hernia va a protruir a través del anillo inguinal interno o profundo y baja a lo largo del cordón espermático. Mayormente esta hernia sí es la que suele llegar directamente al escroto. Esta técnica exploratoria que realmente nosotros vamos a realizar en el examen físico del abdomen nos va a permitir tener datos de la consistencia realmente de la lesión o de los órganos que se encuentran según su topografía, ¿no? Entonces vamos a ver de que la matidez mayormente, si es simétrica, es por casos de presencias de ascitis, presencia de un tumor quístico del ovario, pero gigante, ¿no? Matidez asimétrica mayormente lo vamos a observar en pacientes que tienen patologías tumorales. Las matideces fijas en casos de quiste de ovario, ascitis enquistada, ¿no? Matidez desplazable en la ascitis y el timpanismo cuando encontramos un paciente que está presentando un hilio obstructivo. En esta imagen vamos a observar cómo se realiza la percusión. Como pueden observar en la primera imagen, la percusión la realizan de una forma radiada, ¿no? Que tiene como punto de origen la zona del epigastrio y en la cual se van a dirigir luego desde ahí en forma radiada hacia los diferentes puntos. Y la otra es siguiendo un zigzag o realizando una forma poligonal, ¿no? La percusión no solamente se realiza de decúbito dorsal, sino también se realiza una percusión lateral, sobre todo cuando examinamos vaso. Y como ustedes pueden observar, en esta ocasión el examinador se pone hacia el lado izquierdo. El signo de Jover, o mejor dicho, la maniobra de Jover es básicamente para percutir el hipocondrio derecho. El signo de Jover o percusión del hipocondrio derecho. La percusión también nos permite evaluar la ascitis. El diagnóstico de ascitis lo hacemos a través de la maniobra de la matidez desplazable, ¿no? Donde nosotros vamos a percutir el abdomen con el paciente en decúbito lateral, decúbito dorsal, de arriba hacia abajo, y vamos a delimitar una línea de matidez inferior, dependiendo de dónde se encuentre, ya sea lateralizado o ya sea de decúbito dorsal.
vamos a observar de que esa matidez siempre se va a localizar en la zona de declive, ¿no? Por decir, yo coloco a mi paciente en posición lateral, en decúbito lateral, vamos a sentir la matidez, justamente vamos a poderla percutir en la zona lateral donde se haya colocado el paciente, ¿no? La maniobra de la onda cítica, como le dije, es una combinación de dos maniobras, tanto la de palpación como la de percusión. En el caso de la evaluación del hígado propiamente dicho, vamos a ver que tenemos que tener varios ítems a evaluar. Uno va a ser el reborde hepático, dos, el spam hepático, que mayormente va a ser de 12 centímetros, o sea, la altura hepática, y vamos a tener métodos de palpación para poder determinar la presencia del hígado, ¿no? Uno es la maniobra de Matthew, que es la maniobra del enganche, la maniobra de Chaufar, donde vamos a hacer el uso de ambas manos, y la maniobra de Glenard. El examen del vaso, que como les refería anteriormente, no se palpa ni se percute de manera fisiológica, o sea, no debe de palparse ni percutirse, pero ya es percutible, ya es palpable de una manera patológica, cuando ya este vaso está presentando condiciones de alteración, ¿no? Y se va a poder examinar a través del decúbito lateral derecho en nuestro paciente o de decúbito dorsal. En la maniobra de Nageli nosotros vamos a observar de que colocando a nuestro paciente de decúbito lateral derecho, el vaso va a favorecer su descenso y va a permitir la palpación de la punta del vaso, ¿no? Y la maniobra de Mermelo también nos permite relajar la pared abdominal y nos va a permitir facilitar también el descenso del vaso, nos va a permitir determinar o poder hacer sensible a nuestra mano la punta del vaso desde realizando el examen desde el lado o desde la posición lateral izquierda, en nuestro caso, ¿no? Uno de los puntos que debemos tener en cuenta es el examen de los puntos dolorosos, en búsqueda de los puntos dolorosos, ¿no? El punto apendicular, los puntos ureterales medios, los puntos infraespinosos, el punto epigástrico, el punto cístico, el punto ureteral superior, el punto paraumbilical o punto de centeno, que debemos tener en cuenta. El punto de McBurney, que nos va a dar referencias sobre la presencia de la apendicitis, una apendicitis que puede ser sensible o dolorosa cuando está inflamada o infectada. Una apéndice, ¿no? Ya patológica se podría decir, y lo vamos a realizar y vamos a encontrar este punto cuando trazamos una línea desde la región umbilical, la cicatriz umbilical, hacia la zona de la cresta ilíaca anterosuperior. En el tercio externo, entre la unión entre los dos tercios internos y el tercio externo, ese es el punto de McBurney y que se va a ver afectado cuando el paciente está presentando una apendicitis. Lo de Murphy básicamente se va a presentar o lo vamos a poder ubicar justo en la zona donde se une vamos a tener como referencia la unión o la intersección del reborde costal inferior con el borde externo del recto abdominal derecho. Justo en ese punto nosotros vamos a colocar nuestros dedos de la mano examinadora, vamos a pedir al paciente que realice una inspiración
una inspiración profunda y el paciente va a presentar dolor en esa zona.